Muy buen día, iglesia, qué bueno poder estar juntos y hoy empezando una serie nueva, una miniserie diría yo, que hemos titulado La Cruz. En este tiempo de abril, en este tiempo donde estamos pues también compartiendo y recordando esa Semana Mayor o esa Semana Santa que suele decirle, pues a veces los cristianos decimos, bueno, ¿y qué tenemos que ver? Pues por supuesto tenemos que ver mucho en esto y vamos a estar hablando una serie de temas hablando de la cruz de Jesús. Le hemos titulado a esta serie La Cruz. Y hoy quiero comenzar con un tema que he titulado Redimidos por la Cruz. No es un cantante, no es una agrupación de música, sino es un concepto que todo cristiano debemos siempre recordar. ¿Qué significa estar redimidos? ¿Y qué significa la cruz? Bueno, la cruz por mucho tiempo ha sido el simbolismo del cristianismo. De hecho, en China, en unas partes de China continental está prohibido el cristianismo y de hecho ahorita acaban de hacer algunas leyes donde no se permiten que las iglesias cristianas que antes eran permitidas poner la cruz fuera de la iglesia, y esto como una política de no promover la cultura occidental y no promover el cristianismo, porque al final el cristianismo se reconoce a través de la cruz, el crucifijo o la presencia de Jesús en ese madero. ¿Qué significa colgar de un madero? ¿Qué significa la cruz? ¿Y por qué vamos a hablar sobre esto? Quiero comenzar antes con una anécdota, investigando un poco y recordándome a una cantante famosa de música pop, que es Madonna. Hubo un problema y un conflicto muy mediático que fue cuando tuvo problemas con el Vaticano, ¿verdad? Empezaron una guerra donde ella en sus álbumes, estamos hablando de 1980, 90, sacó algunas canciones donde involucraba precisamente la cruz y salían algunos templos, salía con digamos profanando principalmente la religión católica, y ella se consideraba católica, e incluso hubo un momento en donde el Papa Benedicto XVI no la excomulga, pero dijo algo así como deberíamos de excomulgarla. Y Madonna responde hacia eso, se llama excomulgado 3 veces, ella se confiesa católica. Pero el punto es por qué estaba esta guerra y este conflicto. Principalmente era porque la cruz había sido profanada. La cruz o los elementos que representan. ¿Qué representa realmente la cruz? Si quiero empezar con un versículo en Deuteronomio para que entendamos un poco el contexto, y es de donde surge realmente este proceso. Dice la Biblia en Deuteronomio 21, 22 y 23. Si alguien que comete un delito digno de muerte es condenado y colgado de un madero, no dejará el cuerpo colgado durante la noche, sino que lo sepultarás ese mismo día, porque cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. No contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Quiero poner un poco en contexto ese versículo, porque en Deuteronomio, donde se norma pues todo lo del pueblo de Dios, estaban hablando que el colgarse de un madero era principalmente alguien que había tenido un delito. ¿Y por qué era de un madero? Porque era algo que tenía que ver por toda la gente. En ese momento no era un madero, no era una cruz, sino era un árbol, en el tronco del árbol. Y era colgado precisamente para humillarle, ¿verdad? Era para que todo el mundo viera que había muerto porque había cometido un delito muy, muy grave. Entonces, la costumbre de los judíos era que saber que alguien estaba colgado en un madero, en un árbol, era porque había hecho algo demasiado grave en su vida y a tal punto que no era honroso. Pero se decía ahí, pero esa muerte es una muerte que no tiene que quedarse tanto tiempo, porque ustedes saben que dentro de la cultura judía, dentro de la ley, no podían tocar a los muertos, o los muertos realmente significaba algo que era impuro, ¿verdad? Que no, de hecho muchos levitas no podían tocar a los muertos, sino tenían que entrar a un proceso de purificación. ¿Y por qué era esto? Porque la persona que estaba muerta, y no digamos muerta en un árbol, era maldita, era alguien que había maldecido, y de hecho la Biblia lo dice, está bajo la maldición de Dios, toda esa persona que haya muerto ahí. Entonces la cruz significa realmente la humillación, ¿verdad? La humillación, la muerte de la cruz era indigna, o sea, no había una dignidad de la muerte. Y algo interesante de esto, inclusive nosotros tenemos la imagen de Jesús colgado en la cruz,
con unas heridas, un poquito de sangre en la frente y una herida en el costado y con un calzoncillo puesto, era una ropa interior de ese momento, y decimos, pues esa es la imagen de Jesús crucificado. Pero la verdad, y los historiadores reafirman, de que cuando la Biblia habla de que la ropa le fue quitada, pues fue quitada completamente, porque a los ladrones o a las personas, a los malhechores, muchos también eran políticos o eran gente que movía las masas y estaba en contra del Imperio Romano. Era gente que los querían humillar. Entonces era totalmente desnudo. Por supuesto, en la iglesia primitiva, ya cuando empezaron a hacer pues, la imagen de Jesús en la cruz, decidieron pues, no sacarlo como se crucificaban, no lo iban a sacar desnudo. Entonces pusieron esto, pero igual tampoco fueron unas heridas. Realmente fue un linchamiento, una deformidad, algo que fue reconocible, y Jesús murió en esa cruz. De hecho, uno dice, bueno, pues qué difícil ser pues alguien que recibe una maldición y muere en una cruz, ¿verdad? Los ladrones se merecen esto y qué duro ser maldecido, o qué duro ser maldito, ¿verdad? Es algo que nosotros no quisiéramos vivir. Pero quiero leerte algo en Deuteronomio capítulo 27 y 26. De hecho, Deuteronomio 27, si yo me gustaría, pues que no lo vamos a hacer hoy, pero si puedes leer, habla una serie de maldiciones y por qué la gente era maldita. Y no solamente era por estar colgado en un madero, sino había muchas cosas. Por ejemplo, si deshonras a tus padres, o por ejemplo, si te acuestas con la esposa de tu padre o con tu hermana, o si matas a alguien, pues eres maldecido. Pero quiero ser enfático en Deuteronomio 27, 26. Dice así: maldito sea quien no practique fielmente las palabras de esta ley. Y todo el pueblo dirá amén. Esta es una serie como de un poema o de un escrito donde la gente exclamaba, ¿verdad? La gente judía, principalmente Deuteronomio, recuérdense que fue escrito para una nueva generación que no estuvo en Egipto, que era una generación joven que no conoció la ley en el Sinaí, sino que posteriormente les estaban recordando la ley. Pues ahí había una fuerte determinación en Deuteronomio 27 sobre cómo eran malditos. Y eran malditos por no practicar la ley. Y el problema ahí es de que uno dice, ay no, pues los malhechores, los ladrones o los políticos corruptos, pues merecían ser malditos. Pero Jesús aquí, bueno, Dios en la ley nos establece un estándar mucho más alto. Quien no practica fielmente. Imagínate eso, si tú lees la Biblia, y la Biblia habla, por ejemplo, del que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues ya pecó. ¿En cuánto? Pues no estamos practicando fielmente la palabra de Dios. O, claro, en los 10 mandamientos estará el no adulterarás o no mentirás, perdón, no robarás, pero también está no mentirás. Y de verdad, ¿cómo estamos nosotros en ese tema de la mentira? Nunca hemos mentido, realmente hablamos siempre con la verdad, ¿verdad? Dicho, Jesús nos sube el estándar y dice, bueno, no quiero que maten, pero Jesús dice, oyeron que decía, no matarás, pero yo digo, y ahora le ponen una interpretación, es todo aquel que odia a su hermano es acusado de muerte. O sea, es como que si fuera una persona que ha matado, ¿verdad? Solo por el hecho que te enojes. Entonces, imagínate cuánto realmente no estamos cumpliendo con la ley de Dios. ¿Qué tan difícil es esto? Y bueno, te podrás responder, pues sí, no tengo ese derecho de no ser maldito. Pero el punto es que, ¿qué hacemos viviendo bajo esa maldición? Y aquí donde entra un poco esta parte de entender por qué Jesús murió en la cruz. Y es importante porque tenemos que entender la redención de Jesús. El apóstol Pablo nos recuerda de esa maldición. Nos recuerda que Jesús realmente vino a rescatarnos de esa maldición que es inevitable, ¿verdad? Porque dices, bueno, pues yo no he matado a nadie, pero si no honras, dice la Biblia, a tu padre o a tu madre, eres maldito. Si no practicas fielmente lo que dice la ley, eres maldito. O sea, la maldición, al parecer, en la humanidad es inevitable. Y recuérdate que Dios es un Dios soberano, justo, puro, que cuando maldecía, cuando había una maldición sobre las personas, y uno dice, ay, pero Dios es un Dios que castiga, ¿no? Pues Él puso, aquí está lo bueno y lo malo, ustedes escojan. Si escogen los malos, le va a ir muy mal. Y mi ira va a estar sobre ustedes. Pero depende de ustedes, no depende de mí. Dios es grande, es tardo para la ira y pronto para la misericordia.
Y claro que Dios es un Dios que si toca su presencia sin ser digno, te mueres, como pasaba en el arca del pacto. Se quería caer, los levitas en el tiempo de David lo querían sostener para que no se cayera y se mueren. Y uno dice, qué injusto, pero realmente no, qué puro es la presencia de Dios. No podemos entrar a algo tan puro, tan santo, tan digno. Estamos malditos, hay una maldición sobre nosotros. ¿Y qué podemos hacer ahí? Gálatas 3, te quiero leer este versículo. Gálatas capítulo 3, Pablo le escribe a la iglesia en Galicia, que es una iglesia griega, una iglesia que está empezando, y le está hablando sobre la ley, porque muchos que decían, bueno, ahora yo no soy judío, no estoy entendiendo la ley, ¿qué tenemos que aplicar o no? Y ese ha sido el debate. Por supuesto, hay algunos que tienen la tendencia de tenemos que cumplir toda la ley, otros dicen una parte, otros dicen pues ya nada. No vamos a entrar a este debate. Lo que sí sé que el principio de Dios en la ley no cambia. El principio de Dios en la ley sigue manteniéndose siempre. Tal vez la forma en la que nosotros pensamos o la que está ahí, pues Dios en el Nuevo Testamento revela que la forma es diferente. De hecho, a los gentiles, los que no son judíos, pues les dice, bueno, ustedes cumplan con ciertas cosas, pero la esencia del evangelio, la esencia de la ley, no ha cambiado. El principio no ha cambiado. Miremos lo que dice versículo 10 de Gálatas 3, en la versión NBI. Dice, todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en este libro de la ley. ¿Se recuerdan? Acabamos de leer ese versículo que Pablo estaba citando en Gálatas, ¿verdad? Y era un versículo que acabamos de leer en Deuteronomio 27. Y dice la Biblia, sigamos leyendo, dice, ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe. Por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué estaba diciendo Pablo en este pasaje? Hablando a esta gente que estaba entendiendo la ley y entendiendo la maldición de no practicar la ley. Y entendiendo que, bueno, ahora yo soy gentil, yo no soy judío, ¿qué tengo que hacer con esta parte de la ley, de la presencia de Dios o de la iglesia? Yo no soy judío, pero ¿cómo debo de vivirla? Pablo, por supuesto, recuérdense que cuando decía escudriñar las escrituras, que se lo decía a la iglesia gentil, a la iglesia no judía, está hablando de la Torá, está hablando de la ley, está hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pablo no sabía que estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Así que cuando la Biblia habla de escudriñar las escrituras, está hablando de la ley. Claro que tiene vigencia, claro que tenemos que entenderla. Pero lo primero que tenemos que entender es que todo lo que dice ahí es un estilo de vida que no podemos por nosotros vivirla plenamente y justificarnos a través de las obras, sino viene una palabra que es a través de la fe. Y dice la Biblia quiero leerte el versículo 13 de Gálatas 3, dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Quiero parar aquí, versículo 13. ¿Qué está diciendo Dios a través de Pablo? Está diciendo que Cristo nos rescató de esa maldición. El entender la ley de Dios, el entender los principios. Y vayamos a este contexto, ¿no? Claro que tenemos que leer su palabra, tenemos que entender los principios, pero aún el amar al prójimo como a ti mismo y el amar a Dios por sobre todas las cosas, que es el primero y el segundo grande mandamiento, pues entender eso ya es sumamente complejo. Yo no puedo amar a Dios por sobre todo. Me preocupan mis finanzas, me preocupa mi familia, me preocupa mi reputación, me preocupa mis gustitos, ¿verdad? Me preocupan muchas cosas. Amo más al parecer otras cosas como mi universidad o mi futuro o inclusive mi ministerio en la iglesia, mi iglesia. A veces amamos más a Dios, al ministerio de Dios que al Dios del ministerio, ¿verdad? Y estamos preocupados por muchas cosas. Pero dice la Biblia, estamos bajo maldición, pero vino a rescatarnos de vivir o de ser responsables de que a través de la vivencia de esta ley, de su palabra, nosotros podamos ser rendidos y poder entrar a la presencia de Dios. Sigo leyendo el 14. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibieran al Espíritu según
la promesa. Quiero recordarte que la promesa de Abraham era que a través de su familia iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Y entonces esa promesa dice va a llegar por fe, va a llegar porque tú y yo entendamos que Jesucristo nos vino a rescatar para que entonces se cumpliera la promesa que por medio de la fe, no de las obras, no de las acciones, sino de entender de la obra redentora de Jesús, a través de la cruz, de la redención de Jesús en la cruz, nosotros podamos entender esto. Maldición es el desagrado divino. De eso se trata la maldición. Y simplemente es salir de la comunión con Dios. De hecho, Jesús, dice la Biblia, que fue hecho maldición por nosotros. En la cruz de Jesús, cuando Él estaba en la cruz, yo no sé, yo pienso que Él sí sabía la resurrección. De hecho, recuérdense que resucitó a Lázaro. Él sabía que Él iba a ser el primero en resucitar, ¿verdad? Porque Lázaro al final volvió a morir. Pero la esperanza que tenemos los cristianos es que en la resurrección nunca más volveremos a morir. Y Jesús fue el primero en resucitar, ¿verdad? No en regresar de la vida y después morir. Jesús venció a la muerte y ahora nadie más va a morir después, ¿verdad? Jesús fue el primero. Pero Jesús estando en ese lugar antes de morir, Él estaba aterrado. Y no era por la muerte, sino porque era la maldición que iba a recibir de todo el mundo, presente, futuro y pasado, en su presencia, en su cuerpo, en su ser, para que Jesús, esa ira de Dios que mataba a los que tocaban el arca, esa ira de Dios que separaba y maldecía las tierras, esa ira de Dios que llevaba las plagas, caía sobre Jesús. Y eso iba a provocar por primera vez la separación de Jesús con Dios. Eso era lo que le aterraba. Y eso fue lo que pasó en la cruz. Y de nosotros es importante recordarlo, entenderlo, compartirlo y volverlo a predicar. En esta serie pareciera que vamos a hablar de cosas básicas, pero la pregunta es: ¿qué tan consciente estás de esto? Fui redimido por Dios. Y quiero contarte una historia que a mí me gusta para entender esto. En una población en China habían dos gemelos, dos hermanos idénticos, gemelos idénticos. Uno de ellos bien portado, el otro no tanto. El mal portado estaba en un bar, estaba embriagándose y en una riña, ¿verdad?, fuera de su estado consciente, agarra un cuchillo y mata a otra persona. Y cuando se da cuenta ya estaba muerto, tirado en el bar. Mucha gente lo vio, era una aldea pequeña, sabía dónde vivían, y él fue corriendo a su casa con el cuchillo aún en la mano. Y lo que hizo en su desesperación fue cambiarse la ropa en su casa, soltar el cuchillo ensangrentado y sale huyendo de esa aldea. Todo eso se empieza a regar, la gente empieza a hablar, lo empiezan a buscar, la familia del muerto. Y el otro hermano, el bueno, el gemelo idéntico, se entera. Él llega a la casa a tratar de buscarlo y ya no lo encuentra, solo encuentra en el piso la ropa y el cuchillo lleno de sangre. Y el hermano dice: bueno, ¿qué voy a hacer? Van a meter preso a mi hermano, van a ejecutarlo. Y de hecho la ley en esa aldea era la muerte. Si habías matado, tenías que morir. Él toma la ropa de su hermano en un acto de amor que no se entiende, agarra la daga llena de sangre y sale como gemelo idéntico y llega ante los tribunales: miren, me vengo a entregar. Aquí está la ropa, aquí está la evidencia, yo lo maté. En ese momento pues no había nada que juzgar. Los jueces de ese entonces sabían que tenían que quitarlo y le tenían que matar. Al final ejecutaron al día siguiente porque era evidente. Él dijo: yo fui el que lo maté, merezco morir, y muere. A los pocos días el hermano regresa a traer más ropa y se entera de que su hermano había dado su vida. Y él se entera de que él se había puesto la ropa del hermano y cuando se entera de esto, él tiene un momento de locura y va hacia el juzgado y dice: miren, y le empieza a contar todo: mi hermano no fue el que mató, yo fui el asesino, yo soy el que merezco morir, por favor mátenme, porque yo soy el que merezco estar en ese lugar. Los jueces dijeron: gracias por esta confesión, qué triste y lamentable, pero quiero decirte que eso ya está juzgado. Y tu hermano pagó por ti y no hay más que juzgar. Ya la sentencia fue hecha, ya pues tú eres libre porque tu hermano llevó tu culpa
y tu condena y la vivió. Esa es la mejor forma de ejemplificar lo que Jesús hizo. Tú y yo merecíamos, por la maldición en nuestras vidas, haber muerto. Y muerto no es morir físicamente, que lo vamos a hacer, sino muerto es no estar en la presencia de Dios. Tú y yo no merecíamos estar en la presencia de Dios. No merecemos estar en la presencia de Dios. Pero Dios toma la iniciativa de enviar a su Hijo. Y su Hijo toma la obediencia de aceptar el reto. Y decir, yo quiero morir voluntariamente. De hecho, no lo quería hacer, pero dijo, bueno, hágase tu voluntad, no la mía. Y al final de cuentas, lo que hizo fue recibir esa culpa por medio de nosotros. Dice en Isaías 53:6, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Cuando estamos en pecado, y aquí quiero hablarte, quiero caer en esto, ¿cómo estamos nosotros con la culpa en nuestra vida? Tal vez tú ya conoces de Dios durante mucho tiempo y has entendido la redención. Pero si en tu vida todavía tienes culpa y piensas de que debes de hacer algo para ganarte el perdón de Dios, la redención, entonces no has entendido lo que Jesús hizo en la cruz. No has entendido que ese símbolo en la cruz no solo es para tatuarlo o solo es para decir somos cristianos o para tener un sticker en el carro. La cruz de Jesús significa que allí Él pagó lo que tú y yo merecíamos. La maldición de entender que debíamos de estar separados con Dios, pero que Jesús pagó por eso. Y cuando Jesús, y por eso viene la fe, cuando Jesús aboga delante del Padre por ti y por mí, entonces ya no hay excusa. Dice Dios, tienes razón, ya fue ejecutada la culpa y tú puedes entrar a la presencia. Y eso es lo que Dios quiere hablarnos en este tiempo. Y tú que tal vez eres cristiano de mucho tiempo, pero sigues pensando en que vives en culpa o que vives separado de la presencia de Dios, no has entendido lo que Dios hizo. Pedro lo entendió y quiero terminar con este versículo. Pedro lo entendió en su última carta, en su carta primera de Pedro, versículo 24 y 25, dice así: Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. ¿Se recuerdan de Isaías, el pasaje que decía eran como pastores que no tenían, ovejas que no tenían pastor? Ahora dice, pues así éramos, pero ahora yo entiendo de que nosotros hemos sido llevados otra vez al rebaño. Pero miren esto, y con esto quiero ir concluyendo. Dice, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Si tú sigues viviendo en la culpa del pecado o sigues viviendo en el pecado, básicamente no has entendido lo que Jesús hizo. Y entender lo que Jesús hizo gratis en la cruz del Calvario nos da la redención para decir, yo ya no tengo que vivir en pecado. El pecado es el ya no vivir en pecado no es para salvarte, sino es al revés. Es porque yo estoy agradecido con la redención gratuita de Jesús en la cruz, que yo ahora vivo para Dios. Vivamos para la justicia. Y eso me motiva a hacer esto todo el tiempo. Quiero terminar con un video que me gustó mucho. Lucas Leis lo hizo, pero dice el video generalmente, el amor tiene forma de corazón. Pero mira lo que dice él. El amor tiene forma de cruz. Dios nos está recordando en este tiempo que el amor de Dios es la cruz de Cristo es el reflejo del amor. El amor donde Él agarró nuestras culpas y donde Él nos dio la libertad para vivir una vida santa. Ahora nos corresponde a nosotros, primero, creerla. Segundo, vivir una vida santa. Vivir una vida en gratitud, en agradecimiento, no por culpa o por querer ganar. Ya no se puede hacer nada, Jesús ya hizo todo. Pero lo que podemos hacer es entender que ahora vivimos en agradecimiento para Él y entonces nos lleva a retar a compartirlo con otros. Déjame orar. Señor, yo quiero pedirte y darte gracias por la cruz, porque en la cruz tú diste tu vida por nosotros. Yo pido, Señor, de que nosotros entendamos el poder de tu evangelio que empezó
en la cruz del Calvario y que logremos nosotros entender que tú nos redimiste. No, quita de nosotros toda culpa, quita de nosotros toda obligación de querer hacer algo, de querernos ganar el reino, pero que, Señor, vivamos una vida de justicia y muramos al pecado en consecuencia de esa cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor, por esta redención y creemos en que tú pagaste todo lo que yo tenía que pagar. Y ahora ese amor que tú me diste, yo quiero que otros lo conozcan y danos esa libertad de compartir ese amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, iglesia, y seamos redimidos todo el tiempo por la cruz de Cristo.